Democracia Cristiana va a definir a su candidato presidencial en primarias internas. Jimena Rincón y Alberto Undurraga se van a enfrentar en estas elecciones y se espera que puedan congregar al menos a 20.000 personas. Vamos a conversar del tema. Tenemos justamente el contacto hasta ahora con el exministro y candidato Alberto Undurraga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Viviana. Muchas gracias por este espacio. La verdad que estoy desde San Miguel, en medio de una reunión. Nos vinimos estamos en la casa de un dirigente, nos vinimos a la pieza justamente para poder conectarnos a esta hora. Así que un saludo especial. Bueno, y parto por preguntarle por qué considera usted que es una mejor carta o podría representar de mejor manera la democracia cristiana con miras a la presidencial. La verdad que estamos planteando una propuesta de gobierno donde queremos construir un país con derechos sociales garantizados para todas y para todos, en salud, en educación, en pensiones, en seguridad ciudadana, en equidad en los barrios, en el territorio. Un país con igualdad de trato. Con igualdad de trato significa paridad en todos los espacios públicos, significa reconocimiento a los pueblos originarios, igualdad de trato ante la justicia, igualdad de trato en las comunas. Un país con crecimiento verde, un país con mayor poder para las regiones, un país que finalmente sea, y nuestro gobierno sea la versión de 4 años de la nueva Constitución. El 25 de octubre aprobamos con casi un 80% la decisión de tener una nueva Constitución. Bueno, en ese 80%, la verdad que no solo está la expresión de una nueva Constitución, sino que está también el anhelo de un mejor país. Y eso queremos que se desarrolle en nuestro gobierno. Ahora, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre las distintas candidaturas, las dos candidaturas, con mi contendora Jimena Rincón? Bueno, yo diría que en primer lugar hay muchas similitudes, somos del mismo partido, pero yo marcaría 3 diferencias que creo que son bien relevantes. La primera de ellas tiene que ver con la experiencia y trayectoria. Ella la ha hecho en torno al Parlamento, estoy hablando de la experiencia de representación. La mía en torno a los municipios. Fui alcalde de Maipú 8 años y eso marca una forma, marca un estilo de cercanía, de trabajo con la comunidad, de cosas concretas. Lo que se dice se hace. No en vano los alcaldes y alcaldesas tienen buena evaluación hoy día. Y eso me marcó también como ministro de Obras Públicas, donde pude conocer todo el territorio. Esa es una primera diferencia, Viviana. Una segunda, creo que en materia de contenidos. Yo soy el único candidato de la unidad constituyente, no solo con Jimena Rincón, sino que también con el resto de los candidatos de unidad constituyente, que estoy planteando un cambio estructural en el sistema de pensiones, de manera de tener un sistema mixto en el financiamiento y en la gestión, que significa mejorar inmediatamente las pensiones y al mismo tiempo terminar con el actual sistema de FP. No podemos profundizar qué significa mixto, pero manteniendo el ahorro individual, pero complementándolo con cotización solidaria de parte de los empleadores y que el ente administrador sea un ente público como es en Suecia y en otros países. Okay. Y la tercera diferencia, diría yo, mi candidatura asegura que la democracia cristiana va a estar en la primaria, la unidad constituyente, en cualquiera de los escenarios. Enfrentemos a un candidato porque todas las demás fuerzas se unan, a 2, a 3, a 4, a 5, va a estar en la primaria de la unidad constituyente. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque estamos construyendo un liderazgo de mayoría, con primarias sucesivas. Primero esta primaria, ganando esta primaria, la que sigue, de manera tal de construir un liderazgo de mayoría en la unidad constituyente que pueda enfrentar a la derecha. Ya, y esa primaria solamente dentro del espectro de unidad constituyente. Recién conversábamos con el senador Latorre y decía, ¿por qué una primaria no más amplia, donde también está el PC, donde está el Frente Amplio? ¿Usted iría también en un proceso que incluyera el PC y el Frente Amplio? Lo que hemos señalado, Viviana, es no poner la carreta delante de los bueyes. ¿En qué sentido? En el sentido de construir primero cuáles son las bases programáticas comunes, porque uno tiene que ser honesto con la ciudadanía. Hay una coalición, tiene que construir mayoría, sumar los máximos posibles, pero en base a un programa común. Y lo que decimos entonces, con todos los que tengamos un programa común, haremos esa primaria. Hoy día la unidad constituyente sí se amplía porque la verdad que otros sectores quieren sumarse a un programa como el nuestro, construir un programa conjunto, bienvenido. Pero hoy día vemos, sobre todo al PC, bastante lejos de estas posturas. Ellos han optado por un camino distinto, lo veo poco probable ese camino. O sea, ¿no iría una primaria con el PC?
Pero el punto más de fondo, vamos a ir en una primaria con todos aquellos con quienes compartamos un programa común. Ahora, uno escucha también lo mismo del otro lado, entonces como si se suman a lo que yo propongo, claro que vengan, pero la pregunta es cuánta disponibilidad hay de ceder y llegar a esos consensos finalmente. No, pero no es eso lo que uno escucha al otro lado, Viviana. Cuando uno escucha a Daniel Jadwe, él dice, mire, el candidato que gana es el que impone el programa. Esa no es la forma de hacer coalición. Esa no es la forma de hacer coalición. Por lo tanto, la verdad que tenemos una diferencia y es legítima por lo pronto. La candidatura de Daniel Jadwe es legítima, por cierto. La de Joaquín Lavín también es legítima. Pero ni Jadwe ni Lavín representan a la mayoría de las chilenas y chilenos. Y lo que tenemos que hacer entonces, porque es cierto que ellos están primero hoy día en las encuestas, con 9 y 10 puntos, se gana con 50, lo que tenemos que hacer es construir una mayoría en la centroizquierda, donde la base de esa mayoría es la unidad constituyente. Si se suman otros, bienvenidos también. Pero eso hay que hacerlo de cara a la ciudadanía, no entre cuatro paredes, y por eso decimos primarias abiertas. Por eso, y si se llegaran domingo, a esos todos mínimos, y todas invitadas. Y si se llegaran a esos mínimos, hubiera este consenso, podríamos decir, acuerdos desde el punto de vista programático, y se zanjara ahí que habría que apoyar a la figura que gane, ¿usted votaría por Daniel Jadwe si es que fuera ese el caso? Es demasiado hipotética la pregunta. Uno, cuando participa en una primaria, la verdad que toma el compromiso de cuando uno gana, que el otro se sume, que es lo que espero el próximo domingo, que Jimena Rincón y todo su equipo se sume a mi candidatura, y si uno pierde, hace lo contrario. En ese sentido, esas son las reglas de la primaria. Pero quienes participan en la primaria son los que comparten un programa de gobierno. Si hay gente que no lo comparte, es demasiado hipotética la pregunta como para plantearla. Lo que pasa es que hay figuras de la democracia cristiana que tempranamente dijeron no, bajo ningún motivo votaríamos por un candidato comunista. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que pensamos y también coherentes con los procesos en que nos metemos. Si nosotros participamos de una primaria, el compromiso que uno toma es el que gana la primaria, todos los demás lo apoyan o la apoyan. Ese es un compromiso básico de la democracia. Pero también es básico de la democracia que uno participe en una primaria con quienes comparte una cierta mirada. Y el PC ha optado por un camino distinto. Estuvo contra el plebiscito. No solo no participó del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, sino que votó después en contra del plebiscito. Estuvo contra las primarias de gobernadores, no ha condenado explícitamente la violencia. O sea, la verdad que es un camino distinto al que han tomado. Yo veo muy difícil que tengamos un acuerdo programático con ellos. ¿Y cómo ve de lo que se especula que es posiblemente también un cierto acuerdo o los buenos ojos con que desde Revolución Democrática, el Frente Amplio, y también así lo ha manifestado, por ejemplo, algunas personas del PC, miren una candidatura de Paula Narváez y hablan de ciertas conversaciones? Y recién también escuchábamos al senador Latorre y decía, bueno, pero al parecer llegan hasta ahí, hasta el PS. Entonces, ¿cómo ve eso que se está como un poco dibujando, que es la posibilidad de un bloque del PS, Frente Amplio y PC? Primero, señalar que tengo la mejor opinión de Paula Narváez y creo que es un gran aporte a la política y es un gran aporte a la competencia también. Trabajamos juntos cuando ambos fuimos ministros de la presidenta Bachelet. Yo fui ministro de Obras Públicas los 4 años. Tengo una buena opinión de ella, creo que es un aporte, pero creo que hemos ido construyendo lo que es la unidad constituyente, la hemos ido construyendo para las elecciones de gobernadores, la hemos ido construyendo para las elecciones municipales, la hemos ido construyendo para las elecciones de constituyentes. Lo razonable que esa sea la base para seguir avanzando. Por supuesto, si se suman otros, bienvenido también, pero más que poner vetos entre uno y otros, pongámonos de acuerdo en el programa. Creo que eso es lo de fondo. Y nosotros hemos planteado algunas líneas programáticas. Yo soy el único candidato de la unidad constituyente que plantea una reforma sustancial al sistema de pensiones. Lo señalaba anteriormente, ¿cierto? Un sistema mixto en el financiamiento de la gestión, que significa mejorar inmediatamente las pensiones y de la misma forma terminar con el actual sistema FP. Si eso ayuda a la conversación programática, bienvenido. Para finalizar, también quiero preguntarle por el otro lado, quiero preguntarle por lo que está pasando en Chile Vamos y cómo también ahí usted ve la figura de Sebastián Sichel, porque
lo que uno empieza a analizar respecto a su candidatura y quienes lo apoyan, hay muchos demócratas cristianos y se dice que precisamente se iría a buscar ese mismo voto. Entonces, ¿cómo analiza que emerja su figura? Él se presenta como un candidato independiente, perteneció a la democracia cristiana, entonces está este anhelo por el centro político. ¿Cómo ve a Sebastián Sichel? Yo creo que no obstante los problemas de la derecha tiene que resolverlo la derecha. Uno como observador externo, la verdad que probablemente quien sea el candidato de la derecha sea finalmente Joaquín Lavín, más allá de todos los dimes y diretes de unos y otros, las declaraciones cruzadas de uno y otro. Respecto a Sebastián Sichel, él tomó una opción y se ubicó en la derecha, participó de este gobierno, fue ministro de este gobierno, el peor gobierno de los últimos años, de las últimas décadas, y él tomó esa opción. La verdad que desde el momento que tomó esa opción no creo que afecte mucho, no creo que tenga mucha capacidad de votación en el centro político, toda vez que además creo que el candidato final de la derecha va a ser Joaquín Lavín y no Sebastián Sichel. ¿Sebastián Sichel no le quita votos a la democracia cristiana? No lo veo en ello, no lo veo en ello porque él tomó una opción distinta. Recordemos, él, más allá de su historia hacia atrás, él decidió ser ministro del gobierno de Piñera. Él decidió y fue ministro del gobierno de Piñera. Él fue ministro de uno de los peores gobiernos en la historia reciente de Chile. Y la verdad que ese gobierno es un gobierno de derecha. Desde el momento que él cambió su domicilio político, la verdad que tiene otro espectro, otro sector sobre el cual andar buscando sus votos. Alberto Undurraga, le agradecemos el tiempo y vamos a ver qué ocurre entonces en esta primaria de la democracia cristiana.